¿qué tal, queridos amigos? Quiero hacer mi comentario de la semana. Me quiero referir a varios puntos y hacerlo desde los principios, desde lo que son valores que me animan, valores que comparto. Entre ellos, por ejemplo, el valor de la democracia, el valor de una sociedad plural, el valor del derecho a la protesta, el valor del derecho a la vida, el valor de los derechos humanos, el valor de un modelo económico capaz de satisfacer las necesidades de la población, el valor de la crítica. Por ejemplo, en materia de libertad de expresión. Soy y seré defensor de la libertad de expresión. Soy y seré defensor de la diversidad. Soy y seré defensor del derecho a que existan medios de comunicación plurales, a que tengamos espacios de crítica, a que tengamos medios desde las distintas posiciones, ¿verdad? No hay medios de comunicación químicamente puros, todos tienen sus líneas informativas, todos obedecen a una manera de ver el mundo, obedecen a intereses, obedecen a posiciones en el orden político, en el orden económico. En ese sentido, no hay medios químicamente puros, como los he dicho, ¿verdad? Ni tampoco hay periodistas químicamente puros. Todos tenemos un punto de vista político, todos tenemos una orientación religiosa, todos tenemos una visión del mundo desde lo personal o desde lo colectivo, ¿verdad? Algunos son más explícitos que otros. Y en tal sentido, yo he hablado con claridad sobre estos puntos durante todo este tiempo. He querido ser lo más transparente posible en cuanto a ese asunto de la libertad de expresión. Creo que una democracia no puede funcionar sin libertad de expresión, sin diversidad de medios. Una democracia no puede existir sin el derecho a la protesta. Una democracia no puede existir sin contrapesos que sustenten un ejercicio del poder basado en el apego a la Constitución y a las leyes. Por eso es importante que en la sociedad se expresen todos los matices, se expresen todas las opiniones, a partir, por supuesto, de reglas de juego consensuadas. Y en materia de reglas de juego, pues ahí está la Constitución, a la cual se tiene que apegar el gobierno y a la cual se tiene que apegar la oposición y a la cual tenemos que apegarnos también los ciudadanos. El dejar de lado una Constitución trae entonces como riesgo, como consecuencia, que nos apartemos de una convivencia democrática, que nos apartemos del cumplimiento de las responsabilidades individuales, tanto de quienes gobiernan como de quienes se le oponen, y también a los propios ciudadanos. Es decir, necesitamos retomar el camino de las reglas de juego, en unas reglas de juego precisamente que están escritas y en las cuales ahí están expresamente señaladas las normas para esa convivencia. No hay mucho que inventar en ese sentido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, bueno, el respeto a la libertad de expresión, ¿verdad? El derecho de los ciudadanos a una información veraz, oportuna, ¿verdad? Son derechos que están consagrados en la Carta Magna. El deber que tienen todos los funcionarios públicos de rendir cuenta acerca de las funciones para las cuales han sido designados. Eso está en nuestra Carta Magna de 1999 y que fue refrendada por los ciudadanos. También es importante reivindicar en materia de derechos humanos, bueno, uno de ellos, el derecho a la información, el derecho a estar informado y el derecho a informar. Son derechos humanos inviolables que tenemos que respetar en nuestra sociedad. También derechos humanos como el derecho a la vida. Por ejemplo, en una sociedad sin medios diversos no se puede hacer la llamada Contraloría Social en cuanto a las acciones de determinados cuerpos. Por ejemplo, el FAES, ¿verdad? Acaba de terminar un operativo en la frontera entre La Vega y la Cota 905 con un saldo de muertos que ya supera los 20, 23, entiendo que es la última cuenta que se ha expresado allí. Pues bien, necesitamos plena libertad para que
los ciudadanos estén enterados acerca de si se cumplieron o no las normas en materia de respeto a la vida, ¿verdad? Si se cumplieron o no las normas en materia de respeto a los derechos humanos que son parte de nuestra Constitución y de los convenios y acuerdos firmados por Venezuela, por citar solamente ese ejemplo. Por ejemplo, el derecho a la protesta, registrar en los medios el derecho a la protesta de ciudadanos que se quejan por la falta de gas, por la falta de agua, por la falta de medicina, por la situación de los centros de salud, por el alto costo de la vida. Por muy pequeñas que sean, esas protestas tienen que ser reflejadas, tienen que ser recogidas por los medios de comunicación social. Aquí el gobierno ha hablado de un diálogo, ¿verdad? Que van a promover el diálogo, que viene un nuevo momento político. Ese nuevo momento no puede estar marcado por la persecución, no puede estar marcado por las limitaciones a la libertad de expresión, no puede estar marcado por la ausencia de contrapesos en la sociedad. Todo lo contrario. Necesitamos en la sociedad más organizaciones civiles, necesitamos sindicatos fuertes, necesitamos medios alternativos, ¿verdad? Necesitamos medios de comunicación también que puedan hacer y cumplir con su rol en la sociedad. Necesitamos partidos políticos, necesitamos grupos vecinales que defiendan sus intereses, necesitamos grupos empresariales también, gremios empresariales fuertes, necesitamos, bueno, que se expresen las distintas variantes de eso que llaman algunos la sociedad civil y que yo prefiero llamar los ciudadanos, ¿verdad? Las distintas variantes de ciudadanos organizados, cada uno en su campo, ¿verdad? En el campo vecinal, en el campo gremial, en el campo profesional, etc. Y para eso es importante, bueno, que respetemos las reglas de juego. Aquí se habla de diálogo, por ejemplo. Se ha propuesto que se va a crear una Comisión Nacional de Diálogo. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Me gustaría que una instancia como esa pudiera funcionar en Venezuela y que discutamos en esa instancia, bueno, los problemas en materia de derechos humanos, que discutamos en esa instancia los problemas en cuanto al ejercicio del periodismo, ¿verdad? Ojalá pudiera darse en esa comisión un espacio para que el gobierno y los periodistas podamos discutir los puntos que hoy nos separan, ¿verdad? Los puntos que son controversiales, para que podamos encontrar una forma, pues, de que se respete el derecho del periodismo a hacer su trabajo, ¿verdad? Y que también el periodismo se comprometa a hacerlo dentro de lo que marca la Constitución y dentro de lo que marca la legislación vigente en nuestro país. Creo que eso es importante, ¿verdad? Así como tiene que haber un diálogo entre los trabajadores y el gobierno y los empresarios para atender los graves problemas sociales que tenemos en Venezuela. El diálogo político es muy importante, el diálogo socioeconómico, el diálogo social, todo eso es fundamental para atender la grave problemática que tenemos en Venezuela. Lo que no podemos es aceptar ni convalidar que vayamos hacia la supresión de esa diversidad. Eso no le conviene ni al gobierno, ni le conviene a quienes se le oponen, no le conviene a la sociedad como tal. Para la solución de nuestros graves problemas como sociedad, lo que conviene más bien es que se manifiesten las más variadas opiniones, los más variados puntos de vista y las más variadas propuestas. Eso es lo que conviene, lo que va en beneficio del interés general del país, incluso del chavismo, porque el pensamiento único no le conviene a nadie, no le conviene ni siquiera al chavismo, porque el chavismo tiene sus matices, tampoco le conviene a la oposición, no conviene generar espacio para que el problema, para que el conflicto político venezolano se resuelva desde la violencia, desde la imposición de una postura de fuerza de uno u otro sector. Eso no le conviene al país, porque de ahí no salen soluciones, sino complicaciones. En tal sentido, mi reflexión es a que veamos con frialdad, con serenidad este momento y para que cada quien, desde el área en el cual se desenvuelve, asuma sus responsabilidades y vea los riesgos de las decisiones que se toman. Y esto tiene que comenzar por el gobierno. Es decir, hay que comenzar a valorar los riesgos de cada decisión, de cada camino que se toma, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no podemos estimular ni convalidar que se violente la propiedad privada, que se tomen espacios, que se tomen, digamos, apartamentos, o que se pretenda insistir en las políticas de expropiaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con que se promuevan actos de violencia para tratar de resolver por esa vía la crisis política que tenemos, ni que se promueva la intervención extranjera, ni que se promuevan sanciones. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero precisamente esos son los temas que se tienen que abordar en un gran diálogo nacional, que tiene que ser un diálogo nacional en el cual pues todos los actores estén dispuestos a escuchar las verdades que tiene el otro, los puntos de vista que tiene el otro,
las exigencias que tiene el otro, los reclamos que tiene el otro, y también a expresar los suyos. Hasta aquí, bueno, quiero dejar mi comentario por el día de hoy y, bueno, insistir en lo que ha sido para mí una postura de principio. No he acompañado ni acompañaré ninguna medida que atente contra la diversidad, contra la democracia, contra la libertad de expresión, contra el derecho que tienen los ciudadanos pues, a manifestar su descontento, y por lo tanto, pues, así he sido y así seguiré siendo. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Muchas gracias.